Buenos días, por medio de este video mi grupo y yo les vamos a presentar nuestro expediente que corresponde a la acción popular presentada en el Juzgado 11 Administrativo Oral de Medellín. La acción fue instaurada por el demandante Luis Gabriel Montoya y otros en contra del municipio de Medellín. Mi grupo está conformado por Carlos Felipe Lanza Hernández, Juan Sebastián Rojas Ramos, Aurora Medina Toro, Paula Fernanda Corredor y quien les habla, Ana María Vargas. A continuación les vamos a hacer la sustentación del expediente. Para comenzar, cabe resaltar que para poder instaurar una demanda de acción popular en contra de una entidad pública, según el artículo 144 del CEPACA de la Ley 1473 del 2011, se debe presentar como primera medida una reclamación administrativa, la cual fue instaurada por Libardo Mira Agudelo el día 10 de abril del 2023 en el municipio de Medellín contra la Secretaría de Obras Públicas y el municipio de Medellín. En esta reclamación administrativa se le pedía al municipio de Medellín que realizara el levantamiento de una cerca que construyó la señora Roselia en este sector del municipio, cerca con la cual se invadía una parte del espacio público y afectaba pues el paso de los transeúntes. También se le pedía a la Secretaría de Obras Públicas que se realizara la construcción de un puente que fuese sólido y seguro, ya que el que había ahí estaba construido en madera, estaba bastante desgastado y pues este puente era bastante transitado por los estudiantes y por las demás personas del común. Puente con el cual pues se afectaba la integridad física de las personas. Además de esto, en la declaración se manifestó que a la fecha las autoridades no habían tomado ningún tipo de medidas para esta situación. La reclamación administrativa fue fundamentada en el artículo 144 del CEPACA y en un decreto municipal que es el decreto 409 del 2007, en el cual se expedía cuáles eran las normas para cualquier tipo de procesos de urbanización o construcción. Bueno, por esta razón, el 10 de abril del 2023 se instaura una reclamación administrativa nombrada por la compañera Ana anteriormente, solicitando la construcción de un puente peatonal. Y se argumenta también que el día 10 de febrero del 2023 se presentó una querella dirigida al alcalde para que se ordenara el levantamiento de la cerca de la señora Roselia, que había construido en el espacio público, ya que la instalación de este se había apropiado de lo que ya habíamos nombrado el espacio público. Bueno, continuando ahora con los hechos, en esto se van a fundamentar lo que vendría siendo las pretensiones y los fundamentos de derecho. Para comenzar, los accionantes que viven en la manzana 2 y 3 de la urbanización Palmar, que están ubicados entre la calle 93C y 93D, manifestaron que aproximadamente hace 9 años utilizan un camino peatonal cercano a la quebrada Los Culantrillos, al que acceden a través de un puente de madera que comunica el barrio La Pradera. Esta ruta facilita el paso para los ciudadanos hacia las instituciones educativas y centros de salud. Bueno, por esta razón, el 10 de abril del 2023 se instaura una reclamación administrativa nombrada por la compañera Ana anteriormente, solicitando la construcción de un puente peatonal. Y se argumenta también que el día 10 de febrero del 2023 se presentó una querella dirigida al alcalde para que se ordenara el levantamiento de la cerca de la señora Roselia, que había construido en el espacio público, ya que la instalación de este se había apropiado de lo que ya habíamos nombrado el espacio público. Una vez culminado con los hechos, entraremos a explicar los derechos colectivos amenazados o vulnerados. Consideramos que se vienen vulnerando los derechos e intereses colectivos de los literales D, E, G, H, J, I, M del artículo 4 de la Ley 472 de 1998. Los literales D, E y M se vienen vulnerando con la apropiación del espacio de uso público, con la construcción de la vivienda que posee un sector distinguido con la nomenclatura carrera 83D, número 94C del 02, donde se construye la reja ya mencionada que reduce el espacio del sendero peatonal en 1 metro de la orilla de la quebrada. Los derechos nombrados en los literales G, H, J y I se ven vulnerados y amenazados, ya que al no existir un puente en condiciones óptimas,
se ve comprometida la integridad de las personas que tienen que cruzar este puente, poniendo en peligro su vida, además de los servicios y obras que benefician a la comunidad y son deber de la gobernación de Medellín. Con esto, ahora entraremos a explicar las pretensiones que darán un punto siguiente a lo que vendría siendo la demanda. Frente a las pretensiones, se pidió declarar tanto a la Alcaldía Municipal de Medellín y a la Secretaría de Gestión y Control Territorial que por sus actuaciones omisivas y negligentes estaban violando el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, la cual pues cita los derechos colectivos vulnerados. También que la autoridad administrativa competente ejerciera su función de control y prevención frente a la apropiación de la propiedad y el espacio público indicados previamente en la demanda por mi compañero. Así también que se retire el cercado instalado en el área ya descrita. También que se ordenara la restitución inmediatamente y recuperación del espacio público destinado para este uso, que había sido apropiado por la señora Roselia Bolívar. Y frente a lo del puente, que se pidió que se adoptara de forma diligente y eficaz las medidas adecuadas y necesarias para que se diseñara y se construyera un puente de concreto como solución definitiva y permanente a la locomoción de las personas y para sus vías de acceso. También se pidió un incentivo consagrado en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 y por último la condena en costas a los demandados. Como fundamentos de derecho para esta demanda tenemos el artículo 88 de la Constitución, el cual establece que la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos siempre y cuando estén relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública y moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros similares de naturaleza que defiende esta. También frente a lo que es la apropiación del espacio público tenemos el artículo 82 de la Constitución, el cual nos dice que es un deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación y uso común, el cual prevalece sobre los intereses sobre el interés común. Por esto en la sentencia C-211 del 2017, la Corte Constitucional nos marca 3 parámetros. El primero es el velar por su destinación al uso común, el segundo es el de prevalencia del interés general sobre el particular y el tercero las atribuciones reconocidas al consejos distritales y municipales para que regulen el uso del suelo en defensa de los intereses colectivos. Con esto podemos determinar que en el caso expuesto anteriormente se está vulnerando el presente artículo de la Constitución y es un deber del Estado protegerlo. Esto argumentado por los demandantes. De acuerdo a esto, frente a la construcción del puente, fundamentaron el artículo 311 de la Constitución Política, que nos dice que a los municipios les corresponde prestar servicios públicos que determine la ley y construir obras que demanden el progreso local. Además, ordenar el desarrollo de su territorio y promover la participación comunitaria, el mejoramiento social, cultural y cumplir con las demás funciones que asigne la Constitución y las leyes. El Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de Medellín, sección primera, subsección B, se otorga auto admisorio a la demanda instaurada por el señor Luis Gabriel Montoya contra el municipio de Medellín, en el cual dentro del resuelve, primero se admite para tramitarse en primera instancia la demanda presentada por el señor Gabriel Montoya. Segundo, pues que se tenga en cuenta como demandante al anterior mencionado. Tercero, que se tenga como demandado al municipio de Medellín. Cuarto, pues que se notifique personalmente al alcalde de Medellín, el señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, pues, y que se le haga entrega de la copia de la demanda y de los anexos. Además de esto, que se le informe el término de traslado para que se haga la respectiva contestación de la demanda.
Quinto, pues que se corra el traslado por los términos mencionados anteriormente. Y sexto, que se informe a ambas partes que la decisión será proferida dentro de los siguientes 20 días después del traslado. La demanda fue interpuesta en los días establecidos en el Código General del Proceso. Se dio la contestación a la demanda de la siguiente forma. Respecto a los hechos, en el hecho primero no nos consta, en el hecho segundo no se nos es relevante, en el hecho tercero es cierto, el hecho cuarto es cierto, pero dicha reclamación administrativa fue contestada de manera negativa. Está fundamentada en que el municipio de Medellín no ha realizado ninguna conducta que genere la violación de un derecho fundamental y que este no es prestador ni garante de los servicios públicos domiciliarios, ya que son funciones asignadas a entidades descentralizadas e independientes que actúan a la mano de la administración pública. En el hecho quinto, es cierto, aunque debido a la congestión de tareas y derechos de peticiones que son presentados por los particulares que habitan en este municipio de Medellín, se nos es imposible realizar la respectiva investigación en el caso concreto. Respecto a las pretensiones, frente a la primera y a la segunda no nos oponemos. Frente a la tercera y a la cuarta sí nos oponemos, ya que no le consta a la parte demandada que en el lugar se esté haciendo una apropiación del espacio público, ni se ha realizado el debido procedimiento por parte de la Secretaría de Gestión y Control Territorial. En cuanto a las demás pretensiones de la demanda, nos oponemos a todas y cada una de ellas, ya que carecen de fundamentos fácticos y jurídicos para acceder a la misma, los cuales las vamos a fundamentar en las siguientes excepciones. En la primera excepción, respecto a la restauración y recuperación del espacio público que es apropiado por un particular, la Alcaldía Municipal de Medellín y la Secretaría de Gestión y Control Territorial en prevención de las invasiones y ocupación irregular de la ciudad no ha realizado ninguna omisión debido a que en la reclamación administrativa que fue instaurada por los demandantes frente a la apropiación del espacio público, tuvo como respuesta que dicho espacio tiene un carácter público conforme al decreto 409 del 2007, aunque se debe tener en cuenta que dicho reconocimiento requiere primero de una debida investigación antes de ejercer la acción para recuperar este espacio. Sin embargo, pues debido a la agenda de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, no se ha realizado debida revisión del espacio para constatar si esto es cierto, si existe una apropiación del espacio público donde esté reduciendo el espacio del sendero peatonal o no. Bueno, frente a la segunda excepción, podemos encontrar la construcción de un puente, en concreto con toda la normatividad vigente. Respecto a esto, el Consejo de Estado ha manifestado que las obras que se realicen deben adecuarse al plan de ordenamiento territorial y no llevarse a cabo por el mero capricho de la comunidad. Es decir, que la sala concluyó que los municipios, por medio de la adoptación de un plan de ordenamiento territorial, deben establecer mecanismos que permitan fijar el ordenamiento en su territorio y asimismo facilitar la ejecución de las actuaciones urbanas integrales, entre otras. Es por esto que resulta contrario a la lógica que si la comunidad, por facilitar el tránsito de determinado sector y sin tener en cuenta las especificaciones técnicas pertinentes, instala un puente sin respetar las mínimas condiciones de seguridad, luego la administración deba con posterioridad reorganizar su instalación sin examinar si dicha obra es prioritaria o no, o más si es viable y segura. Las obras que se realizan en un municipio deben adecuarse al plan de mejoramiento territorial y no llevarse a cabo por el mero capricho de la comunidad. Es por eso que la construcción de obras en interés general debe ser producto de una planeación rigurosa y programada que determine la necesidad y la prioridad de su cometido. El Juzgado Administrativo Oral de Medellín profirió sentencia el 26 de julio del 2023, encabezado por la doctora Eugenia Ramos Mayorga, que es la magistrada ponente. Procede el juzgado a proferir sentencia en primera instancia con lo referente. En los antecedentes, sostiene que los accionantes desde hace 9 años han utilizado un camino peatonal para acceder a las calles principales y al barrio La Pradera. Se manifiesta que el camino peatonal es la salida que tienen más accesible para las rutas de buses y para las rutas escolares y es el mejor acceso para las diferentes instituciones educativas del sector. Se manifiesta que se hace la instauración de una reclamación administrativa en la que se le solicita
al alcalde la construcción de un puente y la adecuación de un sendero peatonal. Y en la sentencia se manifiesta que mediante una querella se le solicitó al señor alcalde de Medellín que se ordenara el levantamiento de una cerca que construyó la señora Roselia, invadiendo el espacio público y reduciendo una parte del sendero peatonal. De conformidad con la Ley 2213 del 2022, las partes fueron notificadas de manera personal y el municipio de Medellín presentó la contestación de la demanda dentro del término que está establecido. Se realiza el traslado a la parte actora y en una sola audiencia se presentan las referidas en los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso. Posteriormente se decretan pruebas y se declara precluida la etapa probatoria y se traslada para empezar los alegatos de conclusión. La juez profiere el fallo referente en las siguientes consideraciones. Como primera parte se tiene la jurisdicción y la competencia. En cuanto a la competencia, según el artículo 16, por el lugar de los hechos, la residencia del demandante y a quien está dirigida la demanda, este juzgado es competente para conocer del caso y para proferir sentencia. En la tesis del demandante se sostiene que el ente territorial que fue demandado vulnera los derechos e intereses colectivos de la comunidad porque no se ejecutaron las acciones que eran adecuadas para la recuperación del bien de uso público del cual se está siendo apropiado por un particular y debido a la falta de construcción del puente peatonal para acceder a los servicios de transporte e instituciones educativas del sector. La parte demandada sostiene que no existe ningún tipo de acción u omisión por parte de la entidad que pueda derivarse la supuesta afectación a los derechos fundamentales de la parte accionante y se solicita que se desvincule por completo de la acción. El tema jurídico que plantea el despacho es determinar si, de acuerdo con el caudal probatorio aportado en el proceso, la entidad que es demandada vulnera por omisión los derechos e intereses colectivos que se invocan como resultado de permitir que un tercero o un particular se apropie de un bien de uso público y a la no construcción del puente peatonal. Teniendo en cuenta que los accionantes pretenden dos asuntos específicos, el juzgado procederá a dar su análisis. Respecto a la apropiación y la recuperación del espacio público, el artículo 63 de la Constitución dispone que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo o el patrimonio arqueológico de la nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. El Código Civil, en su artículo 679, prohíbe la construcción de obras en cualquier tipo de bien de uso público, a no ser de que tengan un permiso especial. El Decreto Nacional número 640 de 1937, respecto a la protección de los bienes de uso público, establece que los alcaldes procederán de manera inmediata a hacer que se restituyan las zonas de terreno que los particulares hayan ocupado de manera inapropiada. Revisadas las pruebas y aparte de la remisión de la reclamación administrativa al municipio de Medellín y a la Secretaría de Gestión y Control Territorial, no obra prueba que determine las acciones desplegables por la administración con el fin de verificar si la ocupación del espacio público que sostienen los accionantes se realizó en el sector mencionado. Por último, se explica que el ente territorial, como garante de la protección e integridad del espacio público, está en la plena obligación de constatar las afirmaciones expuestas por la comunidad y de encontrarlo procedente, está en la obligación de desplegar todos los mecanismos dispuestos por la ley para salvaguardarlo. Se ordenará a la entidad accionada que se realice y se acelere el proceso o el trámite que afirmó realizar para que en derecho corresponda a fin de verificar si en el sitio materia de discusión hay apropiación, ocupación de un bien de uso público por parte de un tercero o un particular. Respecto a la construcción del puente, de acuerdo a la norma vigente, las pruebas debidamente decretadas y controvertidas evidencian que en el sitio donde se pretende la construcción del puente peatonal objeto de la acción popular, se haya construido un paso peatonal de forma o de manera artesanal por la comunidad que no está en condiciones óptimas o en condiciones adecuadas para la movilidad de los transeúntes y también que existe un puente peatonal en madera hacia aproximadamente 30 metros del paso artesanal.
Tal como lo ha reconocido la jurisprudencia allí citada en el documento, las obras que se ejecuten en los municipios se deben adecuar al plan de ordenamiento territorial y deben ser producto de una planeación rigurosa y programada que determine la necesidad y la prioridad de la población. En consecuencia, la Corte no se ordenó a la construcción del puente peatonal, toda vez que dentro de las pruebas decretadas y valoradas no obra ningún estudio o informe técnico elaborado por algún tipo de autoridad competente que avale la necesidad y prioridad de su construcción en el sitio donde se pretende y que se adecue. No obstante, lo anterior se ordenará al municipio de Medellín, previos los estudios que se hagan necesarios, que se verifique si en el sitio de materia de discusión existe la necesidad o no de la instalación o la construcción de un puente peatonal que permita pues el tránsito de los peatones y de las personas de acuerdo con los resultados arrojados y se adopten las medidas administrativas pertinentes y pues necesarias que vengan al lugar del caso. Respecto al incentivo consagrado en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, el mismo fue derogado por el artículo 1 de la Ley 1425 del 2010. El Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Medellín resuelve que, primero, se amparen los derechos e intereses colectivos previstos que se encuentran amenazados por omisiones del municipio de Medellín. Segundo, además, que se le ordena al municipio de Medellín que verifique si en el lugar hay apropiación de un bien de uso público por parte de un particular y si efectivamente hay invasión al espacio público. Tercero, pues que asimismo se le ordene al municipio de Medellín que realice los estudios que crea necesarios, además de que determine si en el lugar existe o no la necesidad de construir un puente y si encuentra necesaria la necesidad de la construcción del respectivo puente, tendrá un término de 6 meses para su realización. Cuarto, que se nieguen todas las demás pretensiones de la demanda. Quinto, se designa al comité de verificación la vigilancia y asimismo el aseguramiento del cumplimiento del ordenado. Sexto, que se remita a la Defensoría del Pueblo la copia de la demanda, del auto admisorio de la misma y también del fallo. Y séptimo, dice que sin condena en costas por no haber